penosa la podamos superar lo más pronto posible. Tú me preguntas por el balance de esta cuarentena. Bueno, mis primeras palabras, Julio, tienen que ser, y lo son con mucha tristeza, para lamentar el fallecimiento de 9 venezolanos por esta circunstancia. Cualquiera diría, caramba, pero es que 9 son muy pocos. Bueno, 9 son muy pocos si usted lo trata como un número, pero son 9 personas, son 9 familias, son 9 vidas. Así que nuestra palabra, pues, de lamento por esta circunstancia. Ojalá no hubiese sido ninguna, pero bueno, hemos tenido estas muertes en Venezuela como consecuencia del contagio de esta pandemia. Y luego, en términos más globales, poniendo la mirada en todo el espectro, yo diría que es muy loable la decisión que tomó el presidente Maduro, muy positiva desde mi punto de vista, cuando hace ya 30 y tantos días decidió decretar aquello de la cuarentena, que muchos posiblemente a lo mejor no entendíamos perfectamente porque nunca lo habíamos vivido. Aquí sabíamos lo que en algunas épocas, lo que eran toques de queda, que a una gente se le prohibía salir después de las 7 de la noche, o que una gente no podía salir de su comunidad por tal o cual circunstancia, pero tener una especie de confinamiento donde todo el mundo estuviera en su casa. Yo recuerdo, Julio, que las primeras reacciones fueron variadas. Hubo gente que dijo, caramba, esto lo está haciendo el gobierno para impedir las protestas y para impedir las manifestaciones. Incluso tengo archivadas declaraciones de dirigentes políticos que decían que eso lo había hecho el gobierno para impedir que fulano o mengano convocara una concentración. Otros decían, caramba, este gobierno comunista arbitrario que nos impide salir de las casas, que quiere regimentar nuestras vidas como le dé la gana. Bueno, hubo reacciones de toda naturaleza. Y después, con el pasar del tiempo, en esta conversación, como tú la llamas, Julio, con el pasar del tiempo, todos, unos menos, otros más, pero todos fuimos entendiendo que esta era una medida necesaria para proteger las vidas, para resguardar a las familias, para impedir el contacto. Bueno, ¿y cómo me van a impedir a mí que yo me contacte con mi vecino, que tengo 40 años viviendo con él y que es mi compadre? ¿Cómo me van a prohibir que yo salude a mi primo que viene de Boconó y que tengo años que no lo veo? Bueno, resulta que ese aislamiento que la cuarentena ha traído ha sido la clave para que se impida que la propagación de este virus. Fíjense ustedes, oyentes de Viva, lo que pasó, con mucha tristeza hay que comentarlo, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que ha pasado en los Estados Unidos, que con el argumento de que no se podían detener las actividades comerciales, con el argumento de que había que proteger la economía y que había que mantener el contacto entre vendedores y consumidores, bueno, dejaron todos los comercios abiertos, y como son países donde hay tanto turismo, Julio, sobre todo allá en Europa, Italia, España, que viven tanto del turismo, no quisieron trancar eso y tuvieron, vamos a decirlo, tuvieron mano floja. Y mira las penosas consecuencias que ha pagado la humanidad, porque en esos países los entierran por centenares, por miles al día. Ha habido días en que han muerto 1.100 personas. Entonces, yo quiero pues enviar, dentro de este balance que estoy haciendo, quiero enviarle a toda la comunidad que nos escucha, no solamente en Tinaquillo, sino más allá de las fronteras de Cojedes, a toda la gente que nos puede estar escuchando en Nirgua, en Bejuma, en Topuyito, en todos los oyentes de Viva. Yo quiero decirles con mucha franqueza, más allá de política y de análisis, sino como ciudadanos, que este sacrificio que los venezolanos estamos haciendo, este comportamiento cívico ejemplar del país, de aguantar la pela, pues de saber que esto es un mal momento y que hay que quedarse guardado. Hay mucha gente, bueno, que la está pasando mal, que está pasando roncha, Julio. Hay mucha gente que no puede salir a resolver, a hacer sus diligencias, a vender su mercancía o a comprar para la casa. Pero este es justamente digamos, la medida correcta. Y miren, hay casi ya 1.900.000 personas contagiadas en el mundo, 140.000 fallecidos,
Es decir, esto es peor que una guerra, esto es como una guerra, esto no lo quería nadie. Entonces yo creo que ya en lo que esto pase, por supuesto que van a quedar los escombros, va a quedar mucha empresa quebrada, va a quedar mucha gente que se la vio mal, pero ¿de qué vale tener comercios vivos, abiertos? ¿De qué vale tener actividad comercial, digamos, en el papel, en teoría, sobre un cementerio? Es decir, sobre una comunidad que se va a contagiar los unos a los otros. Así que ese esfuerzo que usted está haciendo por quedarse en su casa, eso que usted cree que está quedando mal con el compadre, con el primo, porque no lo visita, pues no, está quedando bien. Lo está protegiendo a ellos y se está protegiendo a usted, porque usted no sabe, ese amigo suyo de toda la vida y que usted tiene años que no ve y que le quiere dar un abrazo, usted no sabe con quién habló la semana pasada que lo saludó de un cafetín en una carretera. Es decir, cualquiera de nosotros involuntariamente puede ser un riesgo para los demás. De tal manera que yo aplaudo, yo celebro esa mano firme que se ha tenido para decretar la cuarentena y para extenderla por 30 días más, porque eso no se hace por gusto, eso se hace para proteger a la gente. Y le digo a mis compañeros, a los que somos activistas políticos, a los que hemos venido reclamando reivindicaciones, protestando, denunciando irregularidades, yo lo digo con una palabra sencilla: ya saldrá el sol, ya vendrá la normalidad. Normalidad quiero decir que podamos todos salir a las calles, ya habrá tiempo de hacer nuestras protestas, de hacer nuestros reclamos, de proponer el cambio que estamos proponiendo, de hacer las diligencias que hay que hacer, pero este es un momento de tregua cívica, este es un momento de guardarnos todos en la casa. Bueno, y por eso este programa, por primera vez, Julio, te decía yo antes de ir al aire, en tantos años que tengo recibiendo la bondad de tus entrevistas, primera vez que hacemos esto por teléfono, porque es que todos debemos cumplir, bueno, salvo la gente que como ustedes, los comunicadores, los bomberos, los policías, la gente que atiende en la farmacia, la gente que atiende en los mercados, en las bodegas, salvo eso en las bombas de gasolina, con todas las limitaciones que hay, siempre hay 2 o 3 personas en algún lugar atendiendo con todas las restricciones. Es decir, hay un conjunto de venezolanos a los que tenemos que darle gracias y hacerle reconocimiento, porque están arriesgándose al personal médico y de salud y están haciendo un sacrificio, pero la inmensa mayoría tenemos que quedarnos en casa. Ese es mi punto de vista y creo que el balance en ese sentido, mi opinión es que el balance es bueno. Es verdad, ¿cómo vamos a negarlo si lo hemos venido denunciando? Cuando allá en la sierra, aquella medicatura en la sierra abandonada, con un médico y 2 enfermeras que nunca reciben ni un estetoscopio, las medicaturas, bueno, no hay que ir muy lejos, en la Guadita, en todas partes, vemos que el sistema de salud está en deuda con el país, las enfermeras, los médicos mal pagados, los hospitales abandonados, nadie va a negar eso, pero el tratamiento específico, el tratamiento puntual de la pandemia, en mi opinión ha sido muy acertado, porque se ha decretado la cuarentena, se han habilitado coordinaciones entre el sector público y el sector privado, se han traído medicamentos especiales para este asunto. Bueno, yo creo que con todo el bloqueo y con todas las sanciones, yo personalmente creo que los venezolanos hemos estado haciéndolo bien, quedándonos en casa, y la gente que está en el servicio público pues haciendo lo que tiene que hacer. En cuanto al papel que ha hecho la oposición, ¿cuál es su balance? Bueno, yo creo que la oposición en general, digo en general porque creo que hay excepciones y luego me voy a referir a ellas. Yo creo que la oposición en general ha hecho lo que tiene que hacer. Se han comportado como padres de familia, como vecinos, se han quedado en sus casas, han tenido una tregua. Es decir, si nosotros, porque no hay, en estos momentos no llegan las bombonas de gas, o porque hay un apagón, o porque no hay agua en tal barrio, ¿qué vamos a hacer? ¿Una manifestación? Eso es mi responsabilidad, que la gente se contagie. Y además, ¿la vamos a hacer ante quién? Si es que los propios funcionarios públicos son venezolanos también, ellos también se están quedando en su casa. O sea, ¿a qué oficina vas a ir a reclamar? De tal manera que cualquier dirigente de oposición, en mi opinión, Julio, que crea que está dando ventajas, que crea que se ha comportado débil, que se ha comportado fofo, que no ha cumplido con su deber, yo le pido que se quite ese complejo de la cabeza. Es
la primera responsabilidad de cualquier dirigente, sea dirigente religioso, dirigente de oposición político, dirigente deportivo, dirigente comunicacional, dirigente gremial o sindical, la primera obligación, dirigente comunitario, la primera obligación de un dirigente es convencer, disuadir a su familia y a sus vecinos que cada quien se quede en su casa. Por eso es que yo hablo de una tregua. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar a la oposición? La vamos a reprobar, la vamos a aplazar, le vamos a poner 0,5 porque no salió a las calles a protestar. Eso sería una irresponsabilidad en estos momentos. Eso sería llamar a la gente a que esté expuesta a un riesgo, de tal manera que los venezolanos, todos nosotros, seamos negros, blancos, del Magallanes, del Caracas, Adeco, Chavista, Copellano, los venezolanos en este momento tenemos que entender que todos, para defendernos, para protegernos, debemos cumplir con esta cuarentena. Y cualquiera diría, caramba, pero Claudio se está yendo por la tangente. No, no es la tangente, es que esto es un problema gravísimo. Esto es peor que una guerra, como lo dije antes. Ya van 1.900.000 contagiados, ya van 130.000, 140.000 fallecidos en el planeta. Las estadísticas se mueven a cada momento. Y bueno, con todo el dolor y la tristeza de los 9 fallecidos en Venezuela, cuando uno pone esto en contexto, cuando uno pone esto en el plano general, en la fotografía panorámica, uno se da cuenta de lo que antes referí, Julio, de que la cuarentena ha tenido un efecto, ha tenido el efecto de ir protegiendo porque ha evitado el contacto. Y usted dirá, bueno, entonces es malo que yo me contacte con mis amigos, con mis familiares. No, nadie le está pidiendo que usted quiera menos a sus amigos ni a sus familiares, sino que todos entendamos que es un momento de aislamiento necesario. Bueno, y yo creo que ese es el papel de quien esté en cualquier ángulo político. Así que si tú me pides evaluar a la oposición en estos últimos 30 días, yo te diría que en general ha tenido un comportamiento de tregua, un comportamiento de comprensión de lo que hay que hacer en este momento. Creo que ha habido también excepciones. ¿Qué llamo yo excepciones? Gente que dice, bueno, que el gobierno está utilizando la pandemia para impedir las protestas públicas. Yo no puedo entender ese argumento. Es decir, ¿qué quieren decir con eso? Que hay que salir a convocar 100, 200 personas en una esquina para protestar. Usted no se da cuenta el riesgo al que usted expone a estas personas. Bueno, ya habrá tiempo, ya saldrá el sol, ya habrá tiempo de que cada venezolano exprese sus sentimientos de la manera que le parezca apropiada, pero no en este momento. Así que yo creo que cuando uno habla de tregua, no es una consigna, Julio, es un concepto de comprender que el planeta Tierra fue tomado de sorpresa. No es Venezuela. Es que Venezuela relativamente pues ha tenido muy pocas bajas, como antes dije. Es que los países de tecnología más avanzada, China, Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania, lo que la gente llama coloquialmente el primer mundo, la gente de desarrollo industrial, bueno, es donde no estaban preparados tampoco. Para esto no estaba preparado nadie. Por eso digo que con todo y el desmantelamiento del sistema de salud, porque aquí una de las críticas que algunos hemos hecho, yo le he hecho en muchas ocasiones, es que en vez de mejorar los hospitales, en vez de dedicarse a fortalecer la infraestructura que teníamos, el gobierno hace muchos años, desde la época del presidente Chávez, comenzó a crear un sistema paralelo con el barrio adentro, después con los CDI, que ahora resultaron, pues fíjense la utilidad que han tenido, pero comenzó a crearse un sistema paralelo en vez de fortalecer al sistema de salud. Bueno, esas críticas las podremos hacer y las podemos sostener, y podemos denunciar cómo no está, como dije, utilicé el ejemplo de la sierra, porque yo mismo lo constaté hace pocos meses cuando estuve ya y vi que la medicatura, bueno, tiene un médico, un muchacho extraordinario y 2 enfermeras de mucha voluntad, pero ahí no tienen absolutamente nada, ahí no tienen ni alcohol. Entonces, todas esas críticas, yo no estoy diciendo que las archivemos, yo lo que estoy diciendo es que en el tratamiento puntual de la pandemia, que lo que había que hacer era tomar medidas de aislamiento, tomar medidas informativas, traer especialistas para que asesoraran y coordinar entre el sector público y el privado, habilitar hoteles y otros espacios, digamos, improvisados, pero habilitarlos por si acaso hacían falta. Yo creo que eso en el gobierno
En esos casos puntuales el gobierno ha actuado apropiadamente y creo que la oposición, en el balance que me pide, no tiene por qué tener ningún complejo, ni sentirse mal porque ha estado callada. ¿Y qué van a hacer? O sea, nos vamos a meter agitadores y nos vamos a meter a saboteadores de la cuarentena. Así que yo creo que eso es lo correcto y entiendo perfectamente que muchos en la cultura política que tenemos, que creemos que lo correcto es denunciar las irregularidades, exponer los errores, eso es correcto, pero en este momento, ¿ante quién lo vas a exponer si las oficinas públicas también están cerradas? ¿Qué diligencia vas a hacer? Es decir, no puedes esperar 30 días más porque crees que vas a perder un punto en las encuestas. A mí me parece de un cinismo pues inadmisible. Las circunstancias han establecido una tregua, pero existe la Mesa Nacional de Diálogo, de la cual usted forma parte. En ella se planteó la situación que viven los presos políticos. Hoy creo, o supongo, ¿no?, que la argumentación que ustedes tenían para solicitar la liberación de los presos políticos, hoy con más razón, con esta amenaza de la pandemia, del COVID-19, sobre todo en esos recintos, digamos, penitenciarios. ¿Qué diligencias se han hecho o qué respuesta han recibido ustedes por parte del gobierno de esa petición, que es una petición humana, más que política, es una petición humana en cuanto a que se le brinde a estos presos políticos, aunque sea casa por cárcel, qué sé yo, un mecanismo para tratar de proteger a esos venezolanos que están y esas venezolanas? Claudio Fermín. Mira, Julio, agradezco mucho que hayas introducido este tema, porque el tema de los presos políticos es uno de los 6 puntos en el acuerdo que nosotros suscribimos cuando instalamos la mesa de diálogo nacionalista el 16 de septiembre, hace ya 6 meses y una semana. Y ese punto de los presos políticos para nosotros era y sigue siendo un punto muy importante, porque el país no puede desenvolverse, ni debe desenvolverse, ni podemos aceptar que porque la gente tenga unas ideas, porque la gente exponga unos criterios distintos de los criterios de quien ejerce el poder, o porque la gente proteste cívica, pacíficamente, la penitencia, la consecuencia tenga que ser el castigo de perder su libertad, de estar preso. Es decir, eso es inadmisible. Así que por principio, por el modelo de país y la vida que nosotros queremos, nadie, sea de oposición, de gobierno, del partido que sea independiente, nadie puede aceptar, nadie puede admitir que porque una persona ejerce un reclamo pacífico, porque una persona tenga unas ideas distintas de quien ejerce el poder, esté preso. Eso es inadmisible. Y yo creo que esa es una de las manchas, más que creo, estoy convencido, que esa es una de las manchas, ese es uno de los pasivos muy gruesos que el gobierno tiene, porque el gobierno, comenzó a popularizar la tesis según la cual todo el mundo que protestaba, que reclamaba, andaba en una conspiración, y como ciertamente hay gente que anda en conspiración, ahí tuvo el golpe de Estado del 30 de abril, que fue público y notorio. Ha habido actos conspirativos, levantamientos en los cuarteles. Entonces, como ha habido casos aislados de gente que anda conspirando, entonces el gobierno, en mi opinión, abusivamente y erróneamente, se ha refugiado en ese argumento para decir que toda protesta, que todo reclamo esconde una conspiración. Así que los presos políticos no pueden ser abandonados por nosotros. Nosotros no estamos conformes, Julio, porque aunque han sido solo 6 meses, se han liberado 46 personas, pero 46 personas, claro, son 46 familias que están conformes, que recibieron una reivindicación, pero son muchos más. Hay muchísima más gente que ya tiene, en el hipotético caso de que hubiesen sido culpables, ya han pagado su periodo o su sanción. Hay otra gente que sostienen y las evidencias dicen que son inocentes. Hay otros que tienen problemas de salud y que independientemente de haber o no cometido una falta a la ley o un delito, tienen derecho a ser atendidos. Incluso hay otros que tienen boletas de excarcelación y no han sido liberados
Entonces, nosotros tenemos demasiadas razones para seguir luchando por la liberación de los presos políticos. Y no ahora solamente con la pandemia, sino que antes de que llegara la pandemia, hemos venido reclamando que personas que tienen situación de salud comprometida, pues puedan ser liberadas, y no vamos a desmayar en eso. Ese es un planteamiento que hemos hecho. Yo quiero decir que este caso ha sido, vamos a decir, complicado, porque por una puerta salgo yo y salen los demás miembros de la mesa, salimos después de reclamar la liberación de presos políticos, pero por la otra puerta entra lo que llaman el comité de víctimas, ¿no? A reclamarle a la misma persona que nosotros le hemos reclamado que lo suelte, a reclamarle, bueno, chico, ¿y cómo tú vas a soltar que fulano hizo esto, que fulano hizo aquello? De tal manera que esto ha sido un tira y encoge, pero nosotros no vamos a desmayar, nosotros no vamos a descansar. Y claro que hemos reclamado. Ha habido 2 reuniones de la mesa en este periodo de la pandemia, y ahí se trató el caso de los presos políticos y de la atención especial que deben ser liberados los inocentes, los que realmente tengan razones para liberarse, como nosotros lo hemos demostrado caso por caso. Pero hemos también pedido, pues, atención especial para todos, sean los liberados o no sean los liberados, y no solamente para los presos políticos. Introdujimos el tema de los presos comunes, porque el hacinamiento es un problema serio en nuestras cárceles y es un problema serio con esta pandemia. De tal manera que estamos sobre eso, y como digo, no estamos conformes, pero hay que seguir en este reclamo. El gobierno tiene, y yo creo que se escuda muchas veces en eso, pero a nosotros, Julio, a quienes estamos reclamando la liberación de los presos, para nosotros fue un momento, digamos, difícil, de estancamiento, diría yo, cuando hubo aquel levantamiento en el cuartel de la Selva, por allá por el sur de Venezuela, y cuando hubo el golpe de Estado el 30 de abril, el golpe fallido, ¿no? Eso fue para nosotros un momento de estancamiento, porque eso también hizo generar en los sectores militares, en los sectores policiales y en sectores del gobierno y del partido de gobierno, hizo endurecer la tesis de que se fijan que hay gente conspirando, que no se puede ser blando, que fulano de tal, que tenía una medida cautelar, estaba involucrado. Bueno, ha habido momentos de estancamiento, pero yo quiero garantizar que vamos a seguir en esa lucha. Ahora, también quiero decir algo. Nosotros no somos los que los tenemos presos, los que estamos en la mesa. Nosotros somos los que estamos pidiendo que lo suelten. Y hay gente que me dice, oye, Fermín, pero ¿cómo tú te vas a reunir, chicos, con esa gente para pedir que te suelten los presos políticos? Y yo les he respondido con mucha franqueza. Bueno, ¿y a quién le tengo que pedir que suelten los presos políticos? ¿A quién se lo voy a pedir? ¿A Julio Hernández? ¿Al obispo de Marinita? ¿O se lo voy a pedir quién? ¿Al rector de la Universidad de los Andes? Se lo tengo que pedir a quien los tiene presos. De tal manera que con todo lo difícil, con todo lo desagradable, con todos los jamaqueos y los forcejeos, que eso no sale a la opinión pública, pero con todo lo complicada que son esas reuniones, nosotros vamos a seguir reclamando la liberación de los presos políticos, no solamente porque hay muchos de ellos que en opinión nuestra deben estar afuera no solo por razones legales, porque ya tienen una boleta de excarcelación o porque ya se les cumplió la pena en el supuesto caso que hubieran sido culpables, sino porque muchos son inocentes. Ahora, la gente que ha estado en evidentes delitos de conspiración, que bueno, ya esos están en el borde. ¿Ese es un preso político o ese es un terrorista o ese es un conspirador? Porque el gobierno también tiene sus argumentos y su lenguaje. Acuérdate que estamos negociando, pero vamos a seguir en eso porque hay mucha gente que debería estar en libertad. Los países del primer mundo, como usted lo señaló, como se dice coloquialmente, se están preparando para el día siguiente, es decir, post pandemia. Esa mesa se ha reunido con el gobierno para tratar el asunto de cuando regrese la normalidad, sobre todo que hay hechos significativos como la escasez de gasolina, que en este momento limita la producción en el campo, porque estamos en el momento más importante en la siembra, en el momento más importante para poder cosechar la comida que nos vamos a comer en los últimos 6 meses. Entonces, han hablado sobre el retorno a la normalidad el día después de la pandemia. ¿Se ha conversado en eso en la mesa de diálogo? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer para el retorno a la normalidad es proteger la vida de los venezolanos.
Imagínate tú cómo van a regresar a la normalidad, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, donde ya llevan casi 30.000 fallecidos. ¿Pueden esas 30.000 familias que están de luto regresar a la normalidad? ¿Cómo van a hacer en Europa, en este momento, en varios países europeos, Italia, España, Francia, Alemania, que estoy hablando de países muy desarrollados, que entre todos ellos ya tienen 90.000 muertos? ¿Pueden regresar a la normalidad? Entonces, lo primero que hay que hacer para regresar a la normalidad es tratar de mantener a nuestras familias vivas. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego viene la situación económica que tú bien describes. Yo quiero recordar que esa falta de gasolina no ha sido producida por la pandemia. Así como al pan pan y al vino vino. Así como digo una cosa, que hay que tener una tregua en estos momentos, porque en estos momentos hay que proteger nuestra vida. Así como digo eso, digo lo otro. No vengan a decirnos ahora que la escasez de gasolina es producto de la pandemia. La escasez de gasolina es producto, como ya sabemos, de un bajón tremendo en la producción, de una especie de casi clausura de nuestras refinerías, es decir, de unas políticas petroleras, de una gerencia que ha sido fallida. Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Una cosa es que uno diga que uno haga las denuncias y que uno haga estos reclamos de manera cívica, sin tener por qué decir groserías, sin tener por qué mentarnos la madre, sin tener por qué decir procacidades. Una cosa es decir las cosas en un castellano cívico decente, y otra cosa es tapar el sol con un dedo. Aquí ha habido una política fallida que ha ido desmantelando la industria petrolera. Y a eso hay que agregarle, Julio, ahora bueno, se enredó la cosa, a eso hay que agregarle las sanciones económicas, porque estas sanciones económicas que prohíben a muchísimos países, a que todos, les prohíben comprar petróleo venezolano, y al prohibirle comprar petróleo venezolano, en la práctica están prohibiendo que nosotros lo vendamos, y se le prohíbe a esos países venderle a Venezuela una cantidad de insumos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí el petróleo venezolano, la mayor cantidad del petróleo venezolano es lo que llamamos, pues, para utilizar un término callejero, petróleo pesado. Y ese petróleo, así como está, pues es muy difícil de refinar, de tal manera que ese petróleo tiene que ser aliviado, tiene que ser diluido, y ese hidrocarburo pasa por un proceso, y Venezuela, para poder en nuestra refinería diluir, aliviar ese petróleo pesado, tiene que importar una cantidad de insumos, y esos insumos hoy no se pueden importar por las sanciones económicas. Entonces tenemos por una parte la política económica, la política petrolera, que ha sido fallida, que ha sido equivocada, que ha sido nociva, porque estas colas para la gasolina no vienen desde hace mes y medio con la cuarentena, tienen ya mucho tiempo, y eso estaba avisado, pero eso se ha complicado mucho con las sanciones, porque las sanciones no son el origen de la crisis, eso no es verdad. El origen de la crisis es la acumulación de 24 o 25 años, sobre todo estos últimos 19, 20 años, de errores y de fallas, y de una mente rígida que perdió la autocrítica, perdió la capacidad de rectificar. Entonces, fíjense ustedes que el presidente Maduro vino a eliminar el control de cambio, que eso hay que aplaudirlo, lo vino a eliminar, pero lo vino a eliminar hace poco, y eliminó el control de precios, que el control de precios es necesario en algunos rubros, pero es perjudicial en muchos otros rubros, que la gente no puede estar vendiendo por debajo de lo que le cuesta su materia prima. De tal manera que esas rectificaciones ya las hizo Maduro, pero las hizo tarde. Entonces ahora le costó hacerla por muchas razones. Primero porque no hallaba cómo explicar que iba a corregir medidas del propio Chávez, porque tuvo que convencer a su propio partido que lo que Chávez hacía lo consideraba un dogma, porque bueno, es muy complicada la situación, pero además de las políticas fallidas, de las políticas erráticas que se han venido cometiendo, ahora tenemos las sanciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los venezolanos para planificar nuestro retorno a la normalidad? Yo soy de los que cree, Julio, que aquí tenemos que ponernos los pantalones largos, portarnos como adultos, y así como hemos estado en una tregua en esta pandemia, realmente convenir un acuerdo serio, pero mucho mayor que esta mesa en la que nosotros estamos. Esta mesa todavía es muy tímida. Hay que hacer un gran acuerdo nacional
para que todos los sectores del país, la iglesia, los medios de comunicación, los partidos políticos, los centros culturales, los trabajadores, los sindicatos, los consejos comunales, los gremios profesionales, los centros de estudiantes, para que todo el país, como un solo hombre, se ponga a reclamar el cese de las sanciones. Si los venezolanos, que como consecuencia de estos disparates económicos, el hierro desapareció, la industria nuestra industria del acero, el aluminio desapareció, el ganado va palo abajo, la agricultura palo abajo, el turismo palo abajo. Nunca antes como ahora Venezuela había dependido de un solo producto, el petróleo, y ese producto en cantidades muy escasas. Entonces, si con mayor razón que hoy somos una economía monoproductora muy frágil, yo que por supuesto por culpa de los disparates de estos últimos años, pero el problema está en que el paciente es Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Esa economía monoproductora, ese es Venezuela de hoy, ese es el paciente que tenemos. Vamos a permitir que las sanciones sigan haciéndonos daño. Entonces el país como un solo hombre tiene en esto que tú llamas el retorno a la normalidad y hacer una estrategia para que esas sanciones cesen. Yo no puedo entender cómo hay venezolanos que todavía siguen pidiendo más sanciones, es decir, que se asfixie más al país, porque aquí hay una gente, en mi opinión, completamente equivocada y que está actuando con perversidad, que creen que el cambio para bien, pues que el cambio de gobierno, que el cambio de política va a venir agravando la crisis, y creen que la estrategia correcta es agravar la crisis, porque si tú agravas la crisis, el gobierno se pierde popularidad, lo que le queda es un pellejito de apoyo, y si lo que le queda es una telita de apoyo, pues tiene que caer. Ese es el razonamiento más o menos simplón de quienes juegan a agravar la crisis. Hay que asfixiar al país para que haya una implosión. Bueno, eso es perverso. Eso es perverso. Nosotros necesitamos un cambio de política y yo soy de los que cree que necesitamos también cambios de gobierno y de la manera de gobernar. Porque quítate tú para ponerme yo, salir del presidente Maduro para entrar en otro líder de oposición que haga lo mismo, que gobierne solo, que sea arbitrario en sus medidas, que no rectifique, que sea sectario, que juegue a la venganza. Ajá, tú me perseguiste, yo te persigo. Bueno, entonces, ese quítate tú para ponerme yo, no le hace bien al país. Entonces el retorno a la normalidad, desde el registro nuestro en Soluciones para Venezuela, significa, en primer lugar, una gran alianza del país para reclamar el cese de las sanciones y pedirle con seriedad a estos dirigentes políticos que se han encompinchado con quienes nos han sancionado, que rectifiquen, porque así como el gobierno tiene que rectificar una política agropecuaria que nos hundió, esa política de este señor Loyo, que se puso en aquello de las expropiaciones y a quitarle fincas a la gente y a poner a todo el mundo a sacar de donde no tenían para hacer cadenas titulativas, para demostrar que su tatarabuelo no se había robado la tierra, sino que sí la había comprado. Bueno, esa política del hoyo que fue criminal, que hundió la agricultura, el gobierno tiene que rectificarla definitivamente. La ha ido rectificando gradualmente, porque con Maduro no ha habido más expropiaciones, la hubo con Chávez, con Maduro no. Pero hay que cambiar la política agropecuaria. La gente necesita incentivos, el productor necesita incentivos, hay que invertir en sistemas de riego, hay que traer semillas a tiempo. Lo que tú decías, estamos ya en la época de la siembra, pero es que aunque no hubiese habido pandemia, aquí esto hubiese sido un año muy malo, porque aquí no había semilla, aquí no hay crédito, aquí no hay nada, hay una política agropecuaria hundida. Y así como el gobierno tiene que rectificar, también tiene que rectificar ese sector de la oposición que ha venido pidiendo sanciones, que han venido pidiendo la soga para ahorcar al país, para que el país se asfixie, creyendo que así van a tumbar al gobierno. Y luego, este momento de lo que tú llamas el regreso a la normalidad, en mi opinión, yo te estoy expresando muy humildemente la opinión de Soluciones para Venezuela, Julio. Yo sé que hay gente que piensa distinto, ¿no? Con todo respeto, pero en opinión nuestra, la normalidad no puede ser regresar al pasado de hace 4 meses. La normalidad tiene que ser un país mejor. Venezuela necesita un gran gobierno de entendimiento nacional, de acuerdo nacional. El PSV solo no está en capacidad de tomar las medidas que se necesitan, medidas de emergencia para enderezar estos entuertos. Aquí hace falta un gran acuerdo nacional entre los industriales, los agricultores, los sindicatos, la sociedad civil, por supuesto, los partidos políticos que tengan a bien también,
y el sector modernizador del chavismo, porque el chavismo, madurismo, no es uno solo. En la oposición hay mucha gente que está equivocada, así como la oposición no es una sola, porque hay opositores que quieren golpe de Estado, que quieren venganza, que quieren violencia, que quieren sanciones. Hay opositores que van de rodillas frente a Trump y frente a pedir que por favor nos invadan. Hay opositores que hacen eso y hay opositores que eso nos repugna. Hay opositores que somos nacionalistas y que estamos contra cualquier tipo de intervención extranjera. Así como la oposición es distinta, también en el gobierno hay distintos. Hay muchísimos compatriotas nuestros del gobierno que tienen un criterio moderno, modernizador, y hay otros que son dogmáticos, inflexibles, que se siguen apegando a dogmas que existían antes del muro de Berlín. Entonces, hay que pedirle también a los sectores más modernizantes, más progresistas del PSV, que hagan un esfuerzo para que ellos presionen desde allí por un gran gobierno de entendimiento que tome medidas de emergencia. Tú llamas regresar a la normalidad. Regresar a la normalidad, entendí perfectamente tu buen vocablo, que es después de la pandemia. Pero es que Venezuela no está en condiciones normales. Aun cuando se termine la pandemia, Venezuela está en condiciones completamente críticas y de gravedad, que necesitan medidas de emergencia, gobiernos de entendimiento. Estas categorías que nosotros estamos utilizando, yo en la oposición, tú en el gobierno, eso es para una democracia que funciona en términos normales. Pero en un país que se está desmoronando, en un país donde los profesores a tiempo completo de dedicación exclusiva ya eso no existe, porque un profesor a tiempo completo de dedicación exclusiva lo que hace es rebuscarse, taxiando, haciendo un negocio, haciendo de buhonero. Aquí la gente tiene 3, 4 chambitas para ver qué lleva para su casa. La deserción escolar es altísima. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a enfrentar con violencia? ¿La vamos a estar agregándole un problema más que es la venganza? La confrontación extrema en estos últimos 14, 15 años ha perjudicado al país. La represión, el abuso de poder, los presos políticos por un lado, y por otro lado las guarimbas, la violencia, los golpes de Estado, el anuncio de intervenciones extranjeras, la aplicación de sanciones. Ese extremismo de un lado no le sirve a Venezuela para nada. Así que yo hago voto, Julio, en esto que tú llamas el regreso a la normalidad. En ese regreso a la normalidad tengamos una visión de emergencia, una visión de salvación del país, porque la situación es muy complicada. Tayo Fermín no tiene miedo a ser sancionado por estarse reuniendo con personas que han sido acusadas, señaladas, incluso hay orden de captura, hasta recompensa han puesto acusándolos pues de narcotraficantes, de terroristas. ¿No tiene miedo a una sanción? Mira, este tema, caramba, que me siento muy afortunado de que esta conversación sea contigo, Julio, porque tú no dejas esos temas por fuera. Mira, yo en esto quiero ser muy puntual. Yo tuve en mi vida docente, pues que es mi trabajo como profesor universitario hoy y desde hace tantos años, pero yo tuve el privilegio, la fortuna en mis años jóvenes, de teniendo yo 5 o 6 años de graduado, yo tuve una responsabilidad que llevo muy hondo en mi corazón. Yo fui profesor en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, la EFOFAC, y fui profesor en la Academia Militar de Venezuela. No dejaré de agradecerle nunca en mi vida, siempre se lo agradeceré toda mi vida a mi profesor Pedro Luis Díaz García, que me introdujo pues a ser docente en la Academia Militar y en la EFOFAC. Y tuve la oportunidad de conocer por dentro a nuestros cadetes, a nuestros oficiales, de la pasión venezolanista de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo cuando oigo estos epítetos que se utilizan tan ligeramente y tan sabrosamente, porque hay gente que se deleita con morbo cuando hablan de los generales narcotraficantes, de las Fuerzas Armadas corrompidas, que yo creo que es un acto, chicos, de verdadera irresponsabilidad. Si usted conoce que el general fulano de tal, o que el teniente mengano de cual,
en la alcabala cual es un bandido, es un sinvergüenza, o que el capitán tal traficó con oro o tal cosa, o trafica y es un bandido y tal, y ensucia pues el uniforme de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, chicos, denúncielo, haga un movimiento cívico, resguárdese, protéjase y denuncie esa vagabundería. A mí me parece que ese es el acto correcto, porque por supuesto, yo no soy ciego, yo veo como en las alcabalas, chicos, la pobre gente cuando va cargada con un camión de cochino, con un camión de melones o de patillas, párese a la derecha, bueno, matraca a la vista. Eso es, uno lo ve, bueno, esos casos particulares hay que denunciarlos, y los casos que haya de vagabundería hay que denunciarlos, pero yo no estoy de acuerdo, Julio, y quiero protestar las generalizaciones. ¿Cómo va a decir usted, verdad, que así que nuestros militares son todos unos vagabundos y unos sinvergüenzas? Pues yo considero eso una ofensa. ¿Cuántas familias, cuántas miles de madres y de esposas, cuántas miles y miles de muchachas estudiantes universitarias y de liceo, que son hijas de oficiales, que son hermanas de cadetes, y que saben del sacrificio de sus padres y de las limitaciones? Aquí un oficial nuestro del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Armada, de la Aviación, ese oficial gana salario, sueldo de miseria, como lo puede ganar un médico o un ingeniero. Y claro, hay unos que están mejor colocados porque están en posiciones de dirección. Bueno, igual los civiles que están en posiciones de dirección ganan mejor. Entonces yo creo que las generalizaciones son malas cuando yo hablo y le hacen daño al país. Claro, dan mucho centimetraje, lo ponen a uno en las primeras páginas, ponen a la gente a sonar, pero esas generalizaciones son dañinas, contaminan el discurso y le hacen creer. Eso es como cuando usted dice todos los políticos son unos bandidos. Eso no es verdad. Yo conozco dirigentes, yo hablo por mí, por Claudio Fermín, conozco dirigentes en Acción Democrática honestos, conozco dirigentes en el PSV honestos, conozco dirigentes de COPEI y del Movimiento Socialismo honestos, y bueno, ni qué te digo de los compañeros míos de Soluciones para Venezuela honestos, yo los conozco. Entonces, ¿cómo voy a admitir yo que todos los políticos son unos vagabundos? Eso es como si se dijera, porque todos los periodistas son unos palangristas. Eso no es verdad, yo protesto eso. Entonces, no es verdad que este sea un narcoestado, eso no es verdad. No es verdad que estén prostituidas nuestras Fuerzas Armadas, eso no es verdad. Y a esos políticos que viven diciendo eso, a cualquiera de esos compañeros que puede llegar a estar de presidente pronto cuando haya un cambio, yo les recuerdo que con esos oficiales y con esas Fuerzas Armadas que tienen que conducir al país, entonces ahí tiene que haber un poquito más de seriedad en el lenguaje. Fíjese usted, aquí ha habido toda una política, Julio, de conspiración contra Venezuela. Primero se dijo que se iban a sancionar a los corrompidos y a los violadores de derechos humanos. Eso se estuvo diciendo desde hace como 6, 7, 8 años. Y la gente aplaudía con las dos manos las sanciones. Y después pero yo no me acuerdo qué pasó con esa lista. Hubo una lista de 10, de 15, de 20, y metían en las listas a quien le daba la gana. Y yo digo, ¿sabes por qué digo a quien le daba la gana? Porque en el golpe este último del 30 de abril, el golpe de Leopoldo López y de Guaidó, ahí en el distribuidor de Altamira, el que dirigía un importante organismo de inteligencia era el general Christopher. El general Christopher estaba en la lista de sancionados por los Estados Unidos, y resulta que estaba complicado en el golpe, y cuando llegó a los Estados Unidos y empezó a cantar allá, lo sacaron de la lista. Y yo digo, bueno, pero entonces el hombre dejó de ser narcotraficante, dejó de ser violador de derechos humanos un día para otro. Entonces, muchas de esas listas están contaminadas políticamente. Y después de esas listas que se dijo que se iban a sancionar a individuos, empezaron las sanciones al país. Prohibirle a Venezuela que venda su petróleo, prohibirle a Venezuela los vuelos aéreos. Venezuela está prácticamente aislada, incomunicada. En muchos puertos no pueden atracar los navíos venezolanos porque se los prohíben. Vuelos directos de Venezuela para otras ciudades del mundo prácticamente no existen. Hay que irse en lechero buscando atajos de aquí para allá. Un vuelo que puede durar 4 o 5 horas, o que duraba eso antes, ahora dura 30 a 40 horas porque Venezuela tiene prohibición de tráfico aéreo y tiene prohibición de tráfico marítimo. Están prohibidos los financiamientos para Venezuela. Entonces, eso puede ser bueno para el país, esas sanciones, esos bloqueos.
Entonces yo quiero protestar eso. Eso no es verdad. La salida para que nosotros tengamos mejores políticas económicas, para que tengamos programas sociales permanentes y no por operativos, el operativo tal, no, que tengamos un gobierno que tenga programas educativos, sanitarios y seguridad social permanente, y el cambio de gobierno eso lo podemos obtener pacíficamente. Mira, los que vendieron la abstención, yo me acuerdo mucho, yo anduve haciéndole campaña, así como le hice campaña a Manuel Rosales del 2005, así como le hice campaña 2 veces a Capriles y voté por él 2 veces, así mismito le hice campaña a Falcón, y yo me acuerdo que cuando le hice campaña a Falcón, muchos otros compañeros de oposición llamaron a abstenerse, y le dijeron al país, absténgase, no vote. Mire que si usted no vota vamos a tener un cambio rapidito porque hay 30, 40 países que nos apoyan. Y yo les pregunto ahora, pónganse la mano en el corazón, olvídense de qué partido político son, esos que llamaron a la abstención, pónganse la mano, yo no los estoy juzgando, les estoy pidiendo una reflexión, pónganse la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que la abstención funcionó? ¿Funcionó? ¿Sí o no? No funcionó. Ustedes estafaron al país, engañaron al país, embarcaron a los venezolanos, le hicieron creer que si se quedaban en sus casas iba a haber un cambio. Y la gente, Julio, la gente tan inocente, tan confiada en estos dirigentes, digo, ¿verdad, chicos? Vamos a quedarnos en la casa y así hacemos al gobierno ilegítimo. Bueno, por eso es que ganó Maduro. Maduro ganó porque la gente se quedó en su casa, porque el 80% del país quería un cambio, pero había unos dirigentes, unos iluminados, que le dijeron, no, quédate en tu casa que hay un cambio. Engañaron al país, y así como lo engañaron con la abstención, lo están engañando y lo están perjudicando cuando le dicen que las sanciones son buenas. Las sanciones no son buenas. Las sanciones no son ningún beneficio para Venezuela. Las sanciones son una puñalada contra Venezuela. Hay gente que me dice, Claudio, que no sea exagerado, porque no está prohibido la compra de medicamentos. Claro que no está prohibido, pero esto es un problema de sentido común. ¿Y con qué reales compra el gobierno medicamentos si no puede vender petróleo? Si después que aquí se quebró el aluminio, el hierro, la agricultura, la pequeña y mediana industria, vaya a ver Tinaquillo, ¿cómo era Tinaquillo y Valencia antes, hace unos años, antes de que llegaran estas pésimas políticas económicas, llenas de industria? Bueno, entonces si ahora lo único que tenemos es el petróleo y usted prohíbe vender petróleo, ¿con qué va a comprar las medicinas? Entonces es una irresponsabilidad decir que las sanciones no prohíben la compra de medicamentos. Bueno, no la prohíben literalmente, pero la prohíben en la práctica, porque ¿con qué dinero lo va a comprar? Entonces, yo creo que a mí como para responder tu pregunta, yo como venezolano, Claudio Fermín, cédula de identidad 3.224.351, para mí es un honor sentarme con mis compatriotas. Si usted es del PSV, yo me siento con usted. Si usted es de Acción Democrática, yo me siento con usted. Si usted es de COPEI, o usted es del Movimiento al Socialismo, o usted es de Podemos, o usted es de Primero Justicia, yo me siento con usted. Lo que tenemos que hacer los venezolanos es vernos a los ojos y los corazones y tratar de entendernos. Si tenemos 50, 60 diferencias, bueno, vamos a ver cómo las resolvemos. Pero si tenemos 5 coincidencias, chicos, vamos a trabajar por el bien del país. Entonces resulta que aquí hay una nueva tesis, que la gente no se puede sentar con nadie que sea del PSV. Bueno, ¿y qué vas a hacer con esos 6, 7 millones de venezolanos? ¿Lo vas a borrar? Así es que tú vas a gobernar. Es decir, si tú llegas al gobierno, tú vas a hacer un gobierno de segregación. Tú vas a decir que tú no hablas con 6, 7 millones de venezolanos porque no te da la gana, porque te caen mal. Si es que los gobernantes no están gobernar con que me caiga bien, es para servirle al país. Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene atascados. A mí, ¿cómo me va a dar ni pena, ni miedo, ni temor de que me sancionen por hablar con un venezolano? Groseros son los que le están poniendo sanciones a Venezuela. Indignos son los que están pidiendo sanciones contra Venezuela. ¿Cómo voy a dejar yo de reunirme con venezolanos y de dialogar y de entendernos? A mí me parece que justamente el veneno que tenemos en la sopa en este momento es que la gente cree que lo bueno es la confrontación, que lo bueno es la violencia, que lo bueno es la venganza. No, eso es lo malo. Lo bueno es que seamos inteligentes para llegar a acuerdos,
y que no caigamos en el chantaje de que, porque mira, tú eres adeco, ¿cómo te vas a reunir tú con ese que es chavista? O si tú eres chavista, oye, pero tú eres bien sinvergüenza, te vas a reunir con ese copellano o con ese masista que tanto nos atacaron. No caigamos en esos chantajes. Venezuela necesita entendimiento y por eso soluciones para Venezuela está en la mesa de diálogo. La gente dice que buena parte de su discurso lo sustenta en cuestionar las políticas opositoras y muy poco le tira al gobierno. Bueno, mira, yo tengo, te dije hace como 5 o 10 minutos que yo le hice campaña a Falcón. Ahora, yo le hice campaña a Falcón para que Maduro no ganara. Y dije también que he votado por Capriles 2 veces para presidente de Venezuela. Ahora, las 2 veces que voté por Capriles es para que no ganara el gobierno. Y voté por Manuel Rosales del 2005, ¿por qué? Para que no ganara el gobierno. Y el año 99, cuando muchos de los actuales opositores, cuando se terminó la constituyente, muchos de los actuales compañeros opositores votaron por Arias Cárdenas, se les olvidó. Yo no voté por Arias Cárdenas. Entonces yo siempre he tenido una propuesta de cambio y lo demostré en la Asamblea Constituyente y lo he demostrado con mi conducta. Ahora, lo que pasa es que yo no insulto, yo no ofendo, yo no creo que haya que ofender, ni que haya que lastimar, ni que haya que calumniar. Yo eso no lo hago, Julio, ni lo voy a hacer, aunque eso le encanta a la gente, ver sangre en el discurso. Económicas distintas, y creo que la política agropecuaria que se desarrolló, como lo dije hace unos 20-25 minutos aquí en esta entrevista contigo, la política que en mala hora desarrolló este señor Loyo al frente del INTI, bueno, eso fue una lápida sobre la agricultura venezolana. Y creo que la política petrolera que se ha desarrollado, fíjate que nosotros producíamos 3,5 millones de barriles hace 20 años, hoy estamos en 500,000, 600,000, 400,000 barriles, ya ni se sabe porque en este mes prácticamente no hubo producción y más bien ha habido un almacenamiento de miles y miles de barriles porque no tenemos a quién vendérselo. Eso es una política equivocada. Y la política industrial que se ha mantenido en Venezuela es equivocada. Eso de perseguir a quien tenga un galpón, eso de considerar oligarca a una persona que tiene 100 empleados en su industria y que tiene unas máquinas y que paga impuestos sobre la renta y que provee un bien para el mercado y que paga unos impuestos al municipio y a la Hacienda Nacional. Entonces, aquí cualquiera que tenga unas máquinas y una industria es un oligarca. Esa política de invasión de inmuebles que se desarrolló fue un disparate, eso acabó con la industria de la construcción. Entonces, yo he sido un opositor firme a esas políticas, pero yo me opongo a las políticas, yo no llamo a que se odie a las personas. Y luego he sido también, tienes tu razón, y tiene razón el que hace ese comentario, también me he opuesto a lo que se hizo desde la Coordinadora Democrática y lo que llamaban la Mesa de la Unidad. Yo todavía me acuerdo del paro petrolero, pues yo me opuse al paro petrolero. Uy, eso es un crimen contra Venezuela. ¿Cómo van a decir que hay que parar, que hay que acabar con la gallina de los huevos de oro para tumbar un gobierno? Eso es un crimen. Y me opuse a la Plaza Altamira también, claro que me opuse y me opongo 1000 veces, porque eso de poner como si fuera una pelea de perros callejeros, a azuzar a nuestros oficiales, un grupo de oficiales contra otro, a promover el resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas. Eso es un crimen contra Venezuela, eso fue lo que pasó en la Plaza Altamira. Y me opuse al Carmonazo, y me he opuesto a la abstención. Es que han vendido la abstención, así como cuando propusieron la abstención el año 2005 y propusieron la abstención el 2018, me he opuesto y me opuse a las guarimbas y a la violencia y me opongo al intervencionismo militar extranjero y me opongo a estas humillaciones frente al Magro y frente a Trump. ¿Qué le van a pedir al Magro? Las cloacas del Pavo. ¿Y qué le van a pedir a Trump? Las vías de penetración en el baúl, eso es lo que le van a pedir. ¿O qué le van a pedir al Grupo de Lima? Que arregle las vías de penetración en Mirgua o en Bejuma. Entonces me parece un extravío, me parece una impostura de estos opositores que están perdidos. Entonces no es que yo le tiro a la oposición, no, sino que yo creo que eso, así como creo que esos actos de gobierno, expropiaciones, esos actos de gobierno de acoso al capital privado y a la propiedad, de invasiones de inmuebles, de promover el odio,
esos actos de gobierno de aquella famosa lista de Tascón, es decir, no tiene derecho a comer sino el que sea del PSV. Esos son actos criminales que hay que corregir y que hay que enmendar y que tienen que formar parte, chicos, de nuestra vergüenza, de esas cosas que uno dice, chicos, yo pequé, eso es un pecado, no lo hago más. Pero también forman parte de la lista de pecados todos estos disparates de una oposición equivocada. Entonces tenemos, ¿cómo no me voy a oponer a eso? Entonces, ¿qué le voy a decir al país? ¿Que tenemos un lado perfecto y otro lado oscuro? No, aquí ha habido dos extremos que han instalado un diseño de polarización que se convirtió, Julio, en un modelo de segregación nacional. Quien no pertenezca a uno de esos dos extremos es un deshonesto, es un forajido. Fíjate la nueva ética ahora de la Mesa de la Unidad, disfrazada de Frente Amplio, vestida de Frente Amplio. Su nueva ética es que el que no piense como ellos es un bandido. Es decir, para tú ser honesto, tú tienes que estar de acuerdo entonces con la intervención militar extranjera, tienes que estar de acuerdo con el bloqueo económico, tienes que estar de acuerdo con perder la soberanía nacional, tienes que estar de acuerdo con que el nuevo gobierno tiene que colgar de los postes más altos y fusilar a todo el mundo que haya estado en el gobierno de Maduro y de Chávez. O sea, tienes que estar de acuerdo con la venganza y tienes que estar de acuerdo con el odio. Porque ¿cómo te vas a sentar tú con fulano? Pues ese señor es venezolano y tiene cédula como yo me siento con cualquier venezolano. De tal manera que sí tienen razón. He estado en desacuerdo no solo con el gobierno, sino también con esas maneras equivocadas de presentar alternativas para el país. Gracias, Claudio, por esta conversación. No, Julio, a ti, gracias a Viva, gracias a los oyentes por haberme recibido de nuevo en sus hogares y un abrazo fraterno a toda nuestra Venezuela querida, que yo estoy seguro que juntos, con nuestras diferencias, pero juntos, así como nuestros muchachos en el liceo juegan pelota en la calle y no están pendientes de si uno es chavista o el otro es adeco, así como nuestras mujeres y nuestras madres están en el mercado, van a comprar a los buhoneros y no le preguntan al buhonero si usted es Soluciones o usted es el mago de Podemos. Tiene que llegar la hora en que haya una política. Mire, dialogar no es claudicar, entenderse no es traicionar, es simplemente sentido común para beneficiar al país. Esa es la tesis nuestra en Soluciones para Venezuela. Gracias, Claudio Fermín. Nos vamos. Le pedimos a todos que se cuiden, cuídense bastante, para que, entre otras cosas, mañana...